camino despacio. Es que cuando se enteró que tenía clase a las 12. Yo también, primero yo también. Arranque. Todo tuyo. Bueno, ¿cómo están? Soy Victoria. Vamos. Hoy vamos a hablar de emergencias oncológicas. Vamos a centrarnos en lo que es el manejo pediátrico de las emergencias oncológicas, porque como saben, yo soy pediatra, también. Si surge alguna duda de la parte oncológica, obviamente la anotamos y después se las preguntamos a los oncólogos para despejarla, pero lo importante es, vamos a hablar de situaciones graves, obviamente, que los pacientes van a llegar a la guardia de ustedes, ¿sí? No es un paciente que va a ir directo al oncólogo, sino son pacientes que se van a presentar a la guardia y el primer manejo y el manejo inicial y la sospecha la tienen que tener ustedes. Por eso es esta clase. ¿Ya vieron? Tumoral, ¿no? Con lo cual, esa emergencia no la vamos a abordar, vamos a repasarla de costado, pero vamos a centrarnos en otras patologías que son poco frecuentes, pero cuando uno las ve no se las olvida, y que está bueno saberlas y sospecharlas sobre todo, porque van a ver que muchas veces llegamos tarde, ¿sí? Al diagnóstico. Vamos a hacer casos clínicos. Primer caso, un paciente de 7 años que lo traen sus papás a la guardia, por fiebre, cefalea, y piensan, ¿qué hacen? Ustedes están en el triage, vamos a hacer. Están en el triage, viene este paciente. ¿Qué hacen? Cuando empezaron los síntomas, como la fiebre. Bien, primero, este paciente. Fiebre, cefalea, somnoliento. Estaba sentado en el triage, en el consultorio, así que está medio que se queda dormido y con fiebre. No, se quedamos en Bien, lo llevan a Choco, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Empiezan a preguntarle cuándo está la fiebre. No, lo lleva a Choco. Paciente que triángulo de aproximación pediátrica, está grave. Algo grave le está pasando, ¿sí? Bien. ¿Qué te preguntan? Ahora sí. Que sano, bien, previamente sano, yo le voy a contar más. ¿Qué más? ¿Hace cuánto está con fiebre? Buena pregunta, ¿qué más? La cefalea, la localización. Bien, característica de la cefalea. Desde cuándo se le ¿Desde cuándo está somnoliento? Perfecto. Si tiene otros síntomas. Si alguien está con algún síntoma similar en casa, ¿no? Un paciente que está con cefalea y somnolencia. ¿Qué más? Bueno. Ay, creo que no me tengo que poner tanto, ¿no? El paciente está con fiebre hace 4 días, máximo 39,5. En las últimas 48 horas agregó este como decaimiento, que lo ven que no está queriendo comer, tuvo algún que otro vómito. Y hace 24 horas que empezó con esta cefalea intensa, frontal, y una somnolencia que al principio, la verdad que el paciente respondía, lo notaban más cansado, pero pensaban que era porque estaba enfermo. Y lo que le vieron es unas manchitas tipo petequias en miembros inferiores. Lo vieron viniendo del orto para acá. ¿Qué piensan? Ya sé que estamos en la clase, que yo oncología, entonces van a pensar una cosa, pero antes de pensar en lo más raro, ¿qué es lo más frecuente? ¿Qué digo con este paciente? ¿Qué le está pasando? ¿Qué tengo que decir? Che, ¿no estará teniendo qué? Petequias, cefalea, somnolencia, una encefalitis, de cualquier otra cosa, ¿sí? Fiebre y petequias, paciente en mal estado general, una menopausia, específicamente, ¿sí? Bien, ese es el primer pensamiento que tienen que tener. El siguiente pensamiento que van a tener es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Hicieron el interrogatorio rapidísimo, le hizo uno a ustedes, mientras el otro que está haciendo viendo al paciente, ¿no? Porque dijimos que es un paciente grave. Está un poquito taquicárdico, un poquito taquipneico, normotenso, hipoxémico, febril. Regular a mal estado general, somnoliento, pero responde a estímulos, según las que lo calculan desde la 13 y 15. Tienen las pupilas bien, una rigidez de nuca que no es leve, sutil.
limitantes en ambas bases, una esplenomegalia y petechia seguimos. ¿Ah? Ahí, con la patos pleno, dicen, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Te piden un laboratorio. ¿Sí? Y en el laboratorio aparecen 285.000 blancos, en el frotis se ve el 90% de lactos, una hemoglobina de 7,6, 15.000 plaquetas, una LH de 2.800 con ácido úrico de 9, función renal ligeramente alterada, ionograma nada muy urgente y un coágulo alterado. ¿Sí? Bien. Bien, un debut sintomatológico. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo se llama la entidad que vamos a hablar hoy? ¿Rotos? Hiperleucocitosis. ¿Sí? Yo pienso, ¿no? Estoy en la guardia con este paciente. ¿Le dio el lago? ¿Cuánto va a tardar el lago? Una hora mínimo, ¿no? En que me digan cómo se dice. Entonces, ¿pero el lago? Yo, ya con esto, ustedes me dijeron meningoxemia, bien pensado, ya con la patosplenomegalia, las petecas y la equimosis, seguramente tenga algún ganglio periférico. Ya visto que decir, che, está bien, pensé en la meningoxemia, ¿qué hago? Lo trato. Oye, la meningoxemia, la pienso, la trato, punto. ¿Sí? La médico, eso estamos todos de acuerdo. Ahora, algo me tiene que hacer sospechar de que quizás hay algo más, ¿sí? Porque ¿por qué tiene una patosplenomegalia en paciente con la meningoxemia? Hay algo más, ¿sí? Entonces quizás al interrogatorio surgen algunas cosas. Sí, la verdad que estamos cansados un tiempo, sí, la verdad que viene con un síndrome febril. Sí, no sé, bueno. Algo más en interrogatorio que me tiene que hacer pensar que algo mal está pasando. Entonces voy al lado y le digo, che, así como hacen con un neutropénico febril, necesito el recuento de neutrófilos rápido, che, mírame este laboratorio rápido. Decime los leucocitos, mira el frotis, ¿se entiende? Porque ahí puedo tener en 10 minutos quizás la bioquímica B, B blastos y C está. Tiene blastos y tiene 200.000 años. Y le cambio un poco el enfoque diagnóstico, ¿sí? Bueno, excelente. Estudios complementarios, este paciente dijimos que está hipoxémico con crepitantes, entonces una placa de tórax, es esta, y una tomografía del sistema nervioso central, porque obviamente está con cefalea somnolencia, que hay un edema cerebral leve. ¿Sí? ¿Lo punzan al paciente? Así puede tener un debut oncológico y aparte tener una meningitis, ¿no? Piensen. Bueno, dejamos esa pregunta abierta. ¿No? ¿Qué nos parece? Una leucemia con hiperleucocitosis, el síndrome de leucostasis, compromiso respiratorio y neurológico, y obviamente con 275.000 blancos, el riesgo de lisis tumoral es altísimo. ¿Sí? Muy bien. Todo esto para hablar de hiperleucocitosis, que es nuestra primera emergencia. Se define como un recuento de leucocitos mayor a 100.000. En algunos lugares lo describen como una leucocitosis, hiperleucocitosis maligna, bueno, mayor a 200.000. Lo importante es más de 100.000 hiperleucocitos. ¿Sí? Se da sobre todo en las leucemias, más frecuentemente en una leucemia meloide, porque las leucemias meloides tienen los blastos más grandes, entonces puede tener complicaciones con menor número de leucocitos, ¿sí? Ese es el porcentaje tanto en LLA como en LLMA, y sobre todo se dan al debut, obviamente, ¿no? De la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa cuál es la fisiopatología del daño de la hiperleucocitosis? Hay un aumento de los blastos circulantes, lo que hace que la sangre sea muy viscosa, ¿sí? Hay una hiperviscosidad en la sangre que provoca en la microcirculatura trombos, ¿sí? Microtrombos, y aparte hay un daño endotelial que expone el subendotelio y predispone a coagulación, ¿sí? A activación de la cascada de coagulación. Entonces, vamos a tener, por un lado, la obstrucción de la microvasculatura, un daño endotelial, que me va a llevar al síndrome, que es la leucostasis. O sea, la leucostasis es el conjunto de signos y síntomas derivados de una hiperleucocitosis, y que además va a tener otras complicaciones, la hiperleucocitosis, que la dijimos hace un rato, que cuál es la lisis tumoral. ¿Sí? O sea, uno tiene que abordar esas dos grandes patas, ¿sí? El síndrome de leucostasis y la lisis tumoral. De la lisis ya hablaron, vamos a hablar un poco de lo que es el síndrome de la leucostasis. ¿Dónde se afecta? O sea, ¿qué órganos afectan principalmente? Lo que es pulmón, sistema nervioso central. ¿Ah? Si ustedes piensan en la fisiopatología, dijimos que la sangre va a estar muy viscosa, entonces yo tengo que tratar de evitar darle más la sangre, por dejarme mal pronto, ¿no? O sea, darle algo que haga que eso empeore. Entonces, por un lado, lo que voy a hacer es ojo con las transfusiones, ¿sí? Y ojo con la deshidratación, ¿sí? Ahora vamos a ver bien manejo, pero saber que
transfusiones y deshidratación me van a empeorar esta hiperviscosidad de la sangre. Causas, diagnósticos diferenciales, viene un paciente con laboratorio y tiene 100.000 blancos. Obviamente, no de la clínica, veteranas, ustedes van a ver el paciente, a ver que tiene el examen físico, ya lo saben eso, ¿no? Pero digo, si uno se pone a buscar diagnósticos diferenciales, la cabeza, sintomatológicas, leucemias, sobre todo las tipo T, sobre todo en las leucemias del lactante, en los pacientes menores de 1 año, ¿sí? En pacientes con alta carga de enfermedad, con pacientes con patos plenos, ganglios, LDH muy elevada, es frecuente, ¿sí? En leucemias mieloides, sobre todo en la M4, ¿sí? Y después hay algunos subfenotipos, pero que no nos importan en este momento, sí, porque las leucemias puede pasar. Después las linfomas, el Burkitt, ¿sí? Que es una enfermedad con mucha carga de enfermedad. Y después, no neoplásicas como diagnóstico diferencial, que van a ser, por ejemplo, en pacientes que en general no son más de 100.000, o sea, peri 100.000, no mucho más, y después que son transitorias y relacionadas a alguna otra cosa, por ejemplo, una patología infecciosa, una TBC, ya puede tener hiperleucocitosis, sí. A ver, esto tiene que resolver linfoadas, ¿entiendes? Uno lo mira en el contexto. Pero hay otras entidades que no son necesariamente oncológicas que pueden cursar con la hiperleucocitosis, ¿no? El pertussis, ¿sí? Walker. Más de 100.000 es un montón, pero tienen 70, 80.000 leucocitos y pasa, pero son transitorios, ¿está? Bueno, cuando tengan alguna pregunta me interrumpen y lo hacemos, lo llamamos, ¿sí? Bueno, dijimos que los órganos más afectados van a ser pulmón y sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso central, básicamente puede dar todo lo que desencadenó a partir que ustedes piensen que vamos a tener la microvasculatura alterada, entonces puede dar desde cualquier manifestación de algún tipo de infarto, ¿sí? O de algún tipo de hemorragia, porque dijimos que no solamente vas a tener microtrombos, sino vas a tener más chances de tener hemorragias, ¿sí? Desde cefalea, mareo, tinnitus, convulsiones, coma, lo que se les ocurra en el sistema nervioso central, a la cabeza la cefalea, ¿sí? La cefalea como síntoma que se ve, y después las situaciones visuales también están como bastante descritas. Respiratorio, compromiso bilateral, ¿sí? Disnea, hipoxemia, taquipnea, y las placas con infiltrados algodonosos como la que vimos del paciente actual, ¿sí? El paciente que les conté. Y después, cualquier otro síntoma derivado de alteración en la microvasculatura de, por ejemplo, el riñón, una insuficiencia renal aguda, un priapismo, dactilitis, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, alteraciones miocárdicas, todo menos frecuente, y después, como en casi todas las series, se habla de fiebre, ¿sí? Fiebre por inflamación, fiebre por enfermedad, eso va a estar casi en el 80% de los pacientes, ¿sí? Hemorragias retinianas también es como esto, dijimos que no solamente los pacientes tienen trombosis, sino también van a tener riesgo aumentado de hemorragia. Al paciente lo tengo que, o sea, el paciente tiene chance de hemorragia del sistema nervioso hasta un tiempo después de haber bajado los blancos. ¿Sí? Por cerrar el sistema de reproducción. Pero el daño neurológico no solamente puede ser en el momento, sino hasta un tiempo después de realizado el tratamiento, como para tener cuidado y seguir controlándolo, ¿no? Bueno, ¿qué le voy a pedir a este paciente que llegó? Laboratorio, ¿sí? Programa completo, protis, bioquímica sérica con parámetros de Lipsis, ¿sí? Como programa completo, porque dijimos que está muy asociado con alteraciones en la coagulación, tiene muchas chances de hacer una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? ¿Sí? Así que TP, KPT, linfotrombina, fibrinógeno. Y después, de acuerdo a los síntomas, si tiene síntomas respiratorios, le pide una placa, si tiene síntomas de sistema nervioso, le pide una toma, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. Volvemos a la función lumbar, ¿sí? Lo que recomiendan las guías en estos pacientes es, por un lado, por el alto riesgo de hipertensión endocraniana, demorar la función lumbar. Y por el otro lado, por el alto riesgo de hemorragia, ¿sí? Entonces, totalmente desaconsejada una función lumbar en estos pacientes. Primero le arreglo la hiperleucocitosis, le mejoro la coagulación y después en una segunda instancia lo punzo, ¿sí? Ya sea o porque es un debut oncomatológico que lo tengo que pulsar para ver cómo está el compromiso del sistema nervioso, o por el paciente que dijimos. Quizás tengo que ver cómo está ese líquido, ¿sí? Muy bien. Sí, pero por ejemplo, en este paciente que tiene, o sea, por la clínica, como que no terminas, o sea, después, a medida que vas estudiando, ves, bueno, si tiene leucocitosis y todo, pero muchas veces al ser un debut incluso puede haber una meningitis solapada si el chico se infectó. En ese caso, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos el antibiótico igual y discutimos los estudios complementarios y los cultivos o...? ¿Qué piensa, Alberto?
Negativos, en el caso de tener que usarlo. Puedes hacer tratamiento empírico inicial sin problema. A ver, en este caso, a ver, cuando uno presenta los síntomas, están muy solapados y está perfecto, vence una meningitis. Después, todo se englobaría dentro del síndrome de leucostasis, con lo cual todos los síntomas pueden ser neurológicos. Ahora, vos poner la mano al fuego y decir, no, este chico no tuvo la meningitis. No. ¿Lo voy a pulsar? Tampoco. Hace tratamiento igual. En los cultivos periféricos, porque aparte el paciente está con 265 blancos, una leucemia en inducción, o sea, una leucemia de reciente diagnóstico, con lo cual es una neutropenia febril, o sea, en la práctica, entonces se cultiva, se medica, la PL no se hace, a lo sumo cumplirá de antibiótico como en 2 semanas. ¿Entienden? Pero como lo importante, saber que todos estos síntomas están explicados por la hiperleucocitosis, o sea, el síndrome de leucostasis tiene que comprar el sistema nervioso. Ahora, este paciente, por cómo llegó y todo, el manejo inicial está perfecto. Vos pensás, decís, bueno, puede tener una meningitis además, lo cultivo, el periférico, hemocultivos, lo medico, ¿está? Bueno, muy bien. Bueno, el umbral seguro que ponen es menos de 50.000 blancos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hago con este paciente? Es un paciente grave, ¿sí? Tiene riesgo de vida. ¿Qué hago? Idealmente, en el mundo ideal, yo sé que después de la que va a decir, yo que voy a la sala con 185.000 blancos, está bueno. Idealmente, va a terapia, ¿sí? Idealmente, porque tiene que estar monitorizado, porque cualquier eventualidad tengo que poder actuar en consecuencia, ¿sí? Asegurar la vía aérea. Si está hipoxémico, le doy oxígeno. Si está con insuficiencia respiratoria, lo ventilo, ¿sí? Después, acceso venoso central, ¿sí? Idealmente, porque vamos a ver que vamos a tener que hacer algunas cositas. Ojo, siempre acuérdense que el paciente tiene muchas chances de estar coagulopático. Es un dato que hay que tener siempre en cuenta. Corregir el compromiso hemodinámico inicial, si el paciente está hipotenso o expando, si tenés vasopresores, le doy vasopresores. Si no, bueno, y después esto, mantener el paciente de reposo y en posición semi-Fowler, que es esta, ¿sí? 30 a 45 grados, sobre todo para evitar... Lo más importante, hidratar al paciente, ¿sí? Por un lado, porque dijimos que la sangre está muy viscosa, entonces yo lo tengo que hiperhidratar, ¿sí? Para disminuir esa viscosidad de la sangre. Y por lo otro, ¿por qué? Por la lisis, ¿sí? Es un paciente que tiene alta chance de ser una lisis tumoral. Entonces, hiperhidratar al paciente, ¿sí? Este paciente no es el que llega a 80 del balance en 6 horas y digo, bueno, espero el próximo balance y lo veo. No, lo hidrato con ganas, ¿sí? Hidratación endovenosa. Si el paciente no hace pis, le paso diuréticos, un balance estricto. No, la verdad que se colgó la madre, no notó el pis, no importa. ¿Sí? Este paciente es grave y es un balance importante que tiene que estar hiperhidratando en todos parciales, ¿sí? Alopurinol o rasburicase sí tiene el ácido úrico elevado, que eso ya lo vieron en el lisis, no lo vamos a practicar. Y esto, dijimos que las transfusiones podrían empeorar la hiperviscosidad de la sangre, ¿sí? Pero al mismo tiempo es un paciente con debut inflamatorio que puede venir con 5 de hemoglobina y tiene plaquetas, entonces ¿qué hago? La recomendación es ser prudente con las transfusiones. O sea, mantener una hemoglobina entre 7 y 9, ¿sí? No queda una hemoglobina de 12, pero una hemoglobina menor a 7 tampoco le va a hacer bien. Entonces, si tiene menos de 7, se transfunde. En una transfusión, no dice específicamente la dosis, es una transfusión, uno puede hacer la mitad de la dosis, puede hacer a 5 por kilo, y con monitoreado estricto, ¿sí? Para valorar signos de sobrecarga. Entonces, transfusión a 5 por kilo y ver signos de sobrecarga, tratando de mantener una hemoglobina entre 7 y 9. Siempre con la hiperhidratación, ¿sí? Eso acuérdenselo. Después, dijimos que el paciente tiene altas chances de estar coagulopático, ¿sí? Entonces, las plaquetas, o sea, las plaquetas necesitan un valor seguro, más arriba de 20 o 30.000 en cualquier tipo de leucemia, más de 50.000 en la promielocítica. La promielocítica es un tipo de LMA que tiene muchas chances de hemorragia en el T1, ¿sí? No sé si vamos a ver en una, pero la inducción de la promielocítica es como el momento donde más chances tiene de sangrar. Entonces, es el paciente que yo quiero tener con muy buenas plaquetas, que lo voy a mirar, que no voy a hacer procesioneo, voy a hacer función lumbar, que tiene la leucoféresis contraindicada, ¿sí? Entonces, para que nos quede, transfusión de glóbulos rojos con precaución, a la mitad de la dosis, lento, monitorizado, transfusión de plaquetas para tener un valor más de 20 a 30.000. Fin. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Después, si hay una coagulopatía, si hay un SID, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Corregir la coagulopatía, se le voy a dar factores, le voy a dar plasma, todo para evitar que el paciente, bueno, obviamente es un escenario grave, ¿no? La población transpolar diseminada.
el paciente, el diagnóstico es clínico, el paciente va a estar sangrando con microtrombos y vamos a tener la retracción del PP, del KPT. El fibrinogen puede estar alto, puede estar bajo, porque se acuerdan que el fibrinogen es una fuente fase aguda, y el límero D va a estar elevado. En este contexto, aparte de transfundir con plaquetas, le va a agregar plasma, le va a agregar reciclado, o sea, para sacar al paciente de ese estado. ¿Sí? Y ahora viene la parte que es más quizá del especialista, pero que un poco nosotros tenemos que tocar de oído porque no pasar en la guardia, es algo que yo tengo que hacer ahora, no es que digo, bueno, ¿sabes qué? El sábado, bueno, voy a verme, que lo vean un cover, que me dice que hago con este pibe con 275.000 años. No, tengo que tocar en el momento. ¿Qué tengo que hacer? La citorreducción, ¿sí? Hay distintas cosas, hay distintas formas de hacerlo, o con drogas, o la leucoféresis. No sé si alguna vez vieron o escucharon o saben lo que se hizo acá. No. A ver, una cosa es con drogas, ¿sí? Y otra cosa es la leucoféresis, que es básicamente filtrarlos, sacarle los glóbulos blancos, ¿sí? De manera más mecánica. Cuando uno busca y revisa la evidencia, no hay evidencia concluyente de que uno sea mejor que otro, ni de que hacer citorreducción con quimio más leucoféresis sea mejor que hacer citorreducción con quimio solo. Está escrito algunos valores de corte pero en realidad, hablando con los oncólogos de acá, la realidad es que es una cuestión más de experiencia y de que uno lo ve en cada paciente y es muy individualizado, ¿sí? Hay pacientes que llegan con 600.000 blancos que no se hacen, no necesitan la leucoféresis, solo con una situación de quimio están bien, y hay otras que llegan con 100.000 y la necesitan, ¿sí? Uno lo va viendo con la clínica y eso es en comunicación directa con un oncólogo, ¿se entiende? O sea, la decisión de esto va a ser en conjunto, ¿sí? Y hablar que tengo que estar en un lugar donde se puede hacer persona de leucoféresis, necesitas un centro especializado que sepa hacer, ¿sí? Y obviamente tener un acceso frontal. Entonces dijimos, la alternativa médica es la quimioterapia, lo que se llama prefase, la quimioterapia citorreductora, que son dosis bajas de citarabina, ¿sí? Endovenosa, o la hidroxuridad viral, ¿sí? Son las dos alternativas, bajan más o menos hasta el 30, 60%, en 24, 48 horas, depende de donde uno lo lea. Lo mismo, o sea, hablando con los oncólogos de acá, uno como pediatra solo es raro que lo indique, sabiendo que siempre tenemos el teléfono, la posibilidad de llamar a un centro y decirle, che, tengo a este paciente, ¿qué hago? ¿Sí? Siempre, a ver, sepan que es una entidad, todas las que vamos a ver hoy, que comprometen la vida del paciente. Entonces, nosotros siempre tenemos la premisa, bueno, ojo con el corticoide, ojo con no sé qué, ojo. A ver, en este momento yo necesito salvarle la vida al paciente, no veo qué hago con su cáncer, ¿se entiende? Pero uno no se va a mandar a indicar esto solo, levanta un teléfono, habla con el oncólogo y, como le dije antes, no hay evidencia de que diga que solo hacer quimio citorreductora o hacer las dos en conjunto es mejor que una que la otra. ¿Sí? La glucoféresis, si es algo mecánico, básicamente es sacarlo de burdo como suena, perdón el video que se está escuchando, pero es así. ¿Sí? Y sobre todo, esto es más en el momento, o sea, un paciente que está en ese momento con signos muy agudos, uno puede elegir esto. Van a pensar, la quimio tarda 4 horas, que es poco, pero el paciente que tiene riesgo de vida es un poco tarde. ¿Sí? Muy bien. Volvemos a nuestro paciente, que le salvamos la vida. Ingresó a UTI, le pusieron máscara con reservorio, le hidratamos, como dijimos, le pusieron aldopurinol, no había en ese momento uric acid, y hablaron con el oncólogo y le indicó hidroxuria oral. Tenía 15.000 plaquetas, así que le pasamos una transfusión de plaquetas, porque aparte estaba con signo de sangrado. No le transfusimos glóbulos rojos, porque estaba con 7,2, y contra requerimiento de oxígeno, así que mantuvo conducta expectante. Lo medicamos, por todas las razones que dijimos, balance estricto, y lo hablamos con hemato para empezar la clínica. ¿Ah? ¿Preguntas, dudas? Voy a tomar un poquito de agua. ¿Algo para decir? ¿Alguna observación? ¿Vieron algún paciente así? No me acuerdo. Sí. Bueno, Ahora en terapia hubo una hace poco de la 10. ¿Cómo se llamaba? No, de la 9 dio cáncer. Ah, no, de la 9. Que es, ¿Y cuántos blancos tenía? 180.000 llegó a tener. ¿Y qué hicieron? ¿Leucoféresis o no? No, No. Bien. no empezó el tratamiento citorreductor. Ni siquiera hizo Ni siquiera. Nada. no, Hizo hizo corticoide en alta corticoterapia, dosis. sí. Bueno, muy bien. Vamos al siguiente caso. Sin clínica. Paciente de 11 años que consulta por fiebre, dificultad respiratoria e hinchazón en la cara. ¿Preguntas? Rápidas, no. ¿Es Se saca bien la alérgico? foto, ¿eh? Pregunta. Acá dijeron si es alérgico. Para preguntar. Pero mira, alérgico como quiero. No, es sano. Bien.
¿Recibe alguna medicación? ¿Qué estaba haciendo cuando lo notaron hinchado? ¿Cómo fue el respiratorio? ¿Empezó a hacer el día o empezó ayer? ¿O hace 5 minutos? Bueno, todas las preguntas que le van a hacer al paciente, ¿no? Tiene 5 días de evolución en el cuadro, la verdad que no tenían termómetro, así que no le tomaron la fiebre, no lo tan cansadito. La disnea es progresiva, como que al principio estaba bien, jugaba un día después de jugar al fútbol, aguantó un tiempo nada más. Al día siguiente, la verdad que no quería ir a fútbol, se quedó afuera porque estaba muy cansado. Después caminaba al colegio y se cansaba, y la verdad que hoy no se puede ir atado de la cama. No, una clase. No, no. Porque está de padre. Bueno, y la verdad que sí es medio gordito. Se ve que me da duda. Ahora como que le noto un poquito hinchadito los ojos, que la madre. Pero que le dijo la tía. Ella no se da cuenta. Solamente los. Y un poquito notable también. Ahora, en las últimas 48 horas empeoró el hinchazón de los ojos y ahora está un poquito más hinchado el cuello y está un poquito rojo. Él no es tan rojo. Y ahora se acuesta y le cuesta respirar. Está durmiendo como con un almohadón. Está con tos, sí, está con tos. Y no tiene dolor, no tiene hemoptisis, no hay nadie en la familia igual. ¿Ah? Este es nuestro paciente. ¿Qué La hace? sacada de tórax. Muy bien, perfecto. Espero que revisen. Empezamos un principio al ingreso. Más estado general, está sentado, está hinchado, está llorando, molesto. Factura 92 como el otro, normotenso. Tiene un edema facial generalizado con predominio periorbitario, cianosis labial y conjuntival leve, ingurgitación yugular bilateral. Y se notan la circulación colateral en el tórax y el tórax. Arruinado respiratorio, tiraje generalizado, presentación, ningún ruido elevado. ¿Va? Ahora sí. Claro. Ya se lo van a Ole. No era la placa, pero acá no me está. Así que después me hicieron un laboratorio. No te digo normal, pero no salí corriendo. Es decir, 10 con hemoglobina, 14.500 blancos, con un cosito que nos llama la atención, 88.000 plaquetas, bueno. LDH aumentada, la LDH aumentada siempre, uno no le da mucha LDH hasta que no tenga un inmunológico, pero la LDH aumentada, piensen, hagan, pregúntense por qué está elevada. Ácido úrico elevado, estará deshidratado, ni idea. Esto laboratorio nada que llame la atención, ¿sí? Ahora sí, placa de tórax. ¿Qué le pasa? Mango. Muy bien, Mango. perfecto. Se comió un mango. No es timo, no es nada, es un medastino ensanchado, que nadie me venga a decir. ¿Con un medastino ensanchado? Siguiente estudio. Ecocardio, no. Para ver una contraste muy bien, empieza a ver corazón, vasos, ¿sí? Entonces necesito que haya contraste para poder diferenciar una estructura de la otra. Para ver delimitar, si yo pienso que una masa, no confundirme el vaso con el corazón con la masa. La tórax es esta, ¿sí? Se ve ahí cómo termina el pericardio de toda esta masa y se ven los vasos y todo lo que está rodeando el corazón. Entonces, ¿qué tiene este amigo? Lo que está en el corazón. ¿Está? ¿Cómo se define la función? O sea, extrínseca, como acabamos de ver, por un tumor, o intrínseca por una trombosis, por ejemplo, de la vena cava superior. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Hay una obstrucción en la vena cava superior, entonces el retorno venoso de todo la que es cabeza, cuello y miembros superiores está dificultado, frenado, obstruido. Entonces, ¿qué va a suceder? Si esta obstrucción es rápida, no hay tiempo, entonces no sucede lo que dice, que es la formación de vasos colaterales. O sea, la velocidad con la que sucede la obstrucción me va a permitir o no que se formen vasos colaterales. ¿Te parece más grave que la obstrucción sea rápida o lenta? Rápida. ¿Por qué? Porque no hay vasos colaterales. Muy bien. Entonces, si la obstrucción es lenta, por ejemplo, como puede ser un tumor, representa un poquito, me da tiempo que las vías venosas colaterales tomen, digamos, más preponderancia, y lo que sucede es una extravasación del líquido del tercer espacio, ¿sí? Además, como estamos en pediatría, todo lo que es compresión de vía aérea siempre va a ser mucho, o sea, vienen que la vía aérea en pediatría es siempre como más lábil, ¿sí? Es más largo. ¿No? Entonces también, por ese lado, puede ser por un doble mecanismo.
Eso va a tener los síntomas respiratorios. ¿Cuáles son las vías colaterales que van a aparecer? La vía de ácidos, ¿sí? Y lo que es la mamaria interna, ¿sí? Lo que yo voy a ver, a simple vista, son las venas torácicas, ¿sí? O las venas del cuello, superficiales, la yugular externa, todo eso ingurgitado, ¿sí? Causas. En pediatría, a la cabeza, masa mediastinal, neoplasia que se encuentra al contrario, 70-80% neoplasia maligna, ¿sí? Linfomas, leucemias, siempre la tipo T más frecuente, un Hodgkin, y después tumores sólidos, como por ejemplo sarcomas o tumores terminales o un timo más, sí, menos frecuente, ¿sí? Después dijimos que la compresión puede ser intrínseca en una trombosis, en un paciente con un catéter venoso central, ¿sí? Que lo tiene ahora, que lo tuvo, que seguramente vieron un millón en... ¿Verdad? Siempre les pasa. O un paciente con antecedente de cirugía cardíaca, ¿sí? O algún problema tiroideo. Manifestaciones clínicas. El edema en la esclavina, ¿sí? Edema, dijimos, de la cara, del cuello, del tórax y de la parte superior de los brazos, que es la esclavina del papa. Esta es la esclavina, esa es la capita cancherísima del brazo. Eso es el edema en la esclavina, esa localización, ¿sí? Edema, dijimos, por tercer espacio, que va a ser sobre todo periorbitario. El paciente va a lucir abotagado, ¿sí? Es un edema, eso, el paciente está abotagado. Tiene la ingurgitación venosa superficial, externa, torácica superficiales. Va a haber por éxtasis venoso, medio como cianótico, medio rubicundo, ¿sí? Por esto, porque la sangre básicamente, la circulación venosa en toda esa parte está detenida prácticamente. Y después dijimos que los síntomas respiratorios están relacionados con la compresión de la vía aérea. Entonces va a haber disnea, va a haber compromiso alto, tos, estilo inspiratorio, ortopnea. El paciente va a estar mucho más cómodo y va a elegir siempre estar en decúbito, ¿sí? O sea, la disnea empeora cuando el paciente se acuesta. Entonces va a ser crítico por compresión de la vía aérea. ¿Ah? Y después, lo mismo, por éxtasis venoso, a nivel del sistema nervioso central, el paciente va a estar con cefalea irritable, va a estar con marea, con mareos, y puede tener alterada la conciencia. ¿Sí? ¿Qué voy a pedir? Placa de tórax, donde voy a ver, obviamente, el compromiso de mediastina como primer estudio complementario. Y yo tengo la sospecha muy grande, la placa de tórax, la verdad que no me llama la atención, lo que está escrito es que puedo pedir un ecocardio, ¿sí? O para ver cómo está la vena cava, para ver si no hay una compresión intrínseca, si no hay un trombo, ¿sí? Entonces, el siguiente estudio, si yo tengo una sospecha muy grande, es un ecocardio. Y después la placa de tórax con contraste, como dijimos, me permite definir el tamaño, la ubicación, cómo está esa masa, qué está comprimiendo, ¿sí? Y voy a ver la circulación colateral porque normalmente no la tendría que ver y se ve. Obviamente es un paciente que pienso que tiene un debut oncomatológico, así que le voy a pedir un laboratorio completo con parámetros felices y lo que ya saben. Y si pienso en un tumor terminal, los marcadores del alfa-feto y la beta-2. ¿Ah? ¿Qué hago con este paciente? ¿Lo muestro? No. ¿Sí? Lo dejo semisentada, cabecera 35-40 grados. Si tiene hipoxemia en el oxígeno, le pongo un acceso venoso, tratar de que no sean los miembros superiores, parece algo muy obvio, pero no lo es, porque nos olvidamos. O sea, no le pongan un acceso venoso a los miembros superiores porque lo van a complicar. Y después lo mismo, soporte hemodinámico, balance hídrico. ¿Ven que en todos los pacientes tenemos? O sea, ver, en cada sistema que tengo que hacer. En el paciente anterior lo hiperdrataba. Este paciente tengo que mantenerlo normovolémico, ¿sí? Porque el aumento de la volemia puede hacer que empeore síntomas. ¿Se entienden? ¿Entienden cómo? ¿No? Entonces, esos pacientes, primero que lo voy a deshidratar, mantener normovolémico. No lo voy a hiperhidratar. Me voy a asegurar que esté normohidratado, si lo llegan a requerir, obviamente que el déficit se lo repongo, pero controlado y cuidado el aporte endovenoso de líquidos, ¿sí? Y ambiente calmado, ¿ah? Y no estemos todo el tiempo arriba, todo el tiempo molestándolo, porque cualquier aumento de la demanda de oxígeno empeora, o cualquier maniobra de Valsalva empeora los síntomas y la obstrucción. ¿Estamos? Y retomamos. ¿Qué hago? Si presenta signo de compromiso vital inminente, ¿qué quiere decir esto? Un exterior marcado, una somnolencia creciente, una ingurgitación masiva, con evidencia de bajo gasto cardíaco. O sea, un paciente que se me está muriendo en la cara, ¿no? O sea, si yo llega a este paciente que le boté con esa masa, con un exterior que no le entra aire, le pongo oxígeno a altura 85, ¿qué hago? Bien, aparte de asegurar la vía aérea, como ya dijimos que ahora vamos a ver un capítulo aparte de eso, corticoide, ¿sí? No, pero puede ser un linfoma, ¿qué hago? No importa.
le doy el corticoide. El corticoide es lo que me va a ayudar a desinflamarlo, ¿sí? Y a que esa masa se reduzca lo posible, que sea, para sacarlo del riesgo de vida, ¿sí? Corticoide de alta dosis, Dexa 0,6 a 1 miligramos por kilo por día, dividido en 4 dosis. Si llega a ser un tumor de células terminales, obviamente radioterapia urgente, esto lo vamos a hablar con los psicólogos. Lo mismo, puedo utilizar la estrategia de quimioterapia reductora inicial, pero ahí también tengo que hablar con un oncólogo. Si es causado por una trombosis o una compresión intrínseca, anticoagularlo, y el manejo quirúrgico excepcional en pediatría, así que no debemos volar. Lo importante es, si estamos solos en un hospital, en el medio de la nada, viene este paciente con un estudiador que se me está muriendo, ¿qué hago? Le doy el corticoide y después llamo al oncólogo y veo qué hago. ¿Sí? Ahora, volvemos al paciente. Ah, bueno, no. Acá dijeron muy bien intubarlo. ¿Qué piensan? O por ejemplo, les planteo otra opción, ¿no? El paciente que les mostré recién, la placa tiene 2 años, se tienen que hacer la tomo. ¿Qué hacen? Pero no se puede hacer. Bien, ¿por qué no se puede sedar este paciente? Bien, cualquier maniobra que yo haga para relajar al paciente, o sea, por ejemplo, sedarlo o acostarlo o lo que sea, hace que se me relaje la vía aérea, se me relaje todos los músculos y esa vía aérea que estaba ahí, colapsa. ¿Sí? Lo mismo con una intubación. Antes de intubar, yo tengo que sedar al paciente. Entonces, todo lo que son procedimientos como intubación, como hacer una imagen con sedación, hasta la función de médula ósea, hasta lo que sea, se tratan de evitar o se hacen de manera programada con un equipo interdisciplinario que lo pueda manejar. Entonces, si yo a este paciente, por ejemplo, tengo que hacer para hacer una biopsia, yo digo, le muestro a este paciente, idealmente para hacer una PAMO o para ver qué estirpe tiene ese tumor, lo que va a hacer onco es tratar de buscar un ganglio periférico para biopsiar, ¿sí? Que necesita una sedación mínima. O una sedación mínima en la PAMO, pero en el quirófano, no en la sala, ¿entiendes? Ahora, si no lo puedo hacer, lo tengo que dormir, lo tengo que intubar y tengo que hacer una biopsia, pero esto es programado y dirigido, ¿entiendes? Eso es importante. Bueno, muy bien. A este paciente también le salvamos la vida, internamos en un TIC semisentado, oxígeno, le pusimos la dexametasona, hicimos hidratación controlada, evitar anestesia local, como acabamos de decir, y le hacen la PAMO, medio despierto, y resulta que era un linfoma. ¿Vamos? Bueno, lo último. Un minuto de descanso. Preguntas, dudas. La última es muy cortito. Ah, ¿tuvieron algún paciente así? Yo tuve un La un catéter, mira, una trombosis de la vena cava. tremendo. Sí, tremendo. Bueno, último caso más cortito, José Longo. Paciente de 13 años que tiene, ¿por qué? Tiene pluricidad de miembros inferiores y dolor lumbar persistente. Previamente sano, con todo peso. ¿Qué le preguntan? ¿Qué le preguntan que le pregunto yo? Se golpeó, ¿no? ¿Qué le pasó? Se lastimó, ¿cuándo empezó? ¿Estaba haciendo? ¿Estaba jugando al fútbol? ¿Le pegaron paladas? Preguntas. No se golpeó, la verdad que el dolor empezó de manera insidiosa, el paciente primero empezó, estaba acostado y le dolía, después se tuvo que tomar un ibuprofeno en el colegio, un día la madre lo tuvo que ir a retirar porque le dolía. La verdad que puede caminar bien, pero a veces se tropieza como más de lo normal, o de repente como que siente las piernas recansadas, antes jugaba al fútbol y ahora la verdad que como que es una sensación como de fatiga en los miembros inferiores, ¿ah? Y bueno, Los síntomas tipo incontinencia urinaria, perfecto. parestesia. Muy bien. Dolor lumbar sordo que dijimos, más intenso de más de 2 horas, agregó debilidad en las piernas, dificultad para subir escaleras, y hace 12 horas tiene parestesias y le cuesta orinar espontáneamente. ¿Sí? Tiene ganas de hacer pis, pero no lo sabe. No tiene fiebre ni otros síntomas. El examen físico está en buen estado general, le duele sobre la palmación de la apófisis espinosa, eso es un dato que no lo hacemos, pero está bueno tenerlo en cuenta, o sea, la palpación de las apófisis espinosas va a dar información a estos pacientes, o sea, va a evocar dónde que le duele el paciente. Tiene déficit motor en miembros inferiores, fuerza disminuida y por reflexión. Sensibilidad disminuida, Babinski positivo. Y un globo beso. ¿Qué te piden? Una resonancia. ¿No? Ya me adelanté, pero te pedimos una resonancia, ¿no? A ese paciente no se la negamos. Y no es que, bueno, la resonancia no, mira, tengo turno para el sábado a las 3:30 de la mañana y el lunes. Ya, la resonancia es urgente, ¿sí? Todo el resto puede esperar. ¿Sí? Radiografía de tórax. Ah, bueno, es un spoiler. Laboratorio y
Esta es la resonancia. ¿Está? ¿Qué ven en la resonancia? Acá donde está la flecha, la médula comprimida, ¿no? O sea, el síndrome que vamos a hablar ahora es compresión neural. ¿Y esto qué es? ¿Es normal? No, ¿no? ¿Qué le está pasando ahí? ¿Qué piensan? Miren, no se importa, para hablar los psicólogos, pero piensan, ustedes ven eso y dicen, che, ¿qué onda? Infiltración, sí, sí. Yo pensaría metástasis en primera instancia, ¿no? Una infiltración oncológica por algún cáncer, después vemos cuál, ¿sí? Pero lo que nos está marcando ahora es esto, que es de comprimir la médula. ¿Va? Bueno, se define como la compresión de alguna lesión que ocupa el canal vertebral. Es una emergencia neurológica. No sé si hay muchas emergencias neurológicas, pero esta lo es. ¿Sí? ¿Qué pasa en niños con cáncer? ¿Cómo se puede comprimir la médula? O porque hay infiltración directa del canal neural de células tumorales, o porque hay una metástasis ósea en las vértebras que hace que se rompan los huesos y eso me comprime la médula, o porque está comprometida la duramada, o sea, sí, la extensión epidural de las células malignas, se comprometen las meninges, ¿sí? O por algún tipo de sangrado, algún tumor altamente vascularizado, ¿sí? O un tumor del sistema nervioso central que tiene metástasis a nivel del canal vertebral. Por todas estas razones, un paciente con cáncer puede tener una compresión. Causas: oncológico, lo más frecuente en pediatría; neuroblastomas, sí, lo más frecuente en pacientes, sobre todo menores de 5 años, entonces, donde son más frecuentes las neuroblastomas, pero porque vieron que los neuroblastomas pueden ser paravertebrales, entonces es como está al lado. En pacientes más grandes, sarcomas. Y después, obviamente, las leucemias y los linfomas también pueden tener compromiso del sistema nervioso central, y incluimos la metástasis de pacientes de tumores del sistema nervioso. Causas no oncológicas, que es menos frecuente en pediatría, un absceso, un traumatismo, ¿sí? Por una malformación congénita. Reconozco un síndrome de compresión medular inicialmente, ¿no? Porque el tardío, el que llega parapléjico, que no siente y que no tiene retención urinaria, o sea, que tiene incontinencia urinaria y fecal, bueno, está, se lo reconoce hasta. Ahora, antes, ¿qué le pasa al paciente? Duele, ¿sí? Dolor lumbar. Es sordo, inespecífico, que está ahí, que a veces mejor no tiene esos dolores lumbares que como que no, la verdad que no se golpeó, pero siempre localizado en el mismo lugar y que le duele y que mejor se pone así. Bueno, un dolor totalmente inespecífico de las características que le quiera poner, pero el dolor es como que está siempre, ¿sí? Debilidad muscular, ¿sí? Y esto es normalmente es fatiga, ¿sí? Quizás el paciente dice, bueno, de repente empieza a limitar su actividad y no se da cuenta por qué lo hace, ¿sí? Parecias, ¿está? En pacientes más pequeños que se tropieza más seguido o directamente negativa la marcha, ¿sí? Pacientes mágicos. Y después alteraciones sensitivas, alteraciones de la sensibilidad, parestesias, perfecto, ¿sí? De esta sensación de hormigueo que describen los pacientes. Y en un primer momento lo que va a haber es una disfunción autonómica, o sea, vamos a tener retención urinaria o estreñimiento, porque por el daño o por la lesión de las vías sacras, ¿sí? No voy a tener incontinencia, sino al contrario, retención en un primer momento. Ahora, los síntomas tardíos, que estos son los que reconocemos todos, el paciente que viene con incontinencia, el paciente que viene parapléjico o tetrapléjico de acuerdo al nivel de la lesión, y ya el nivel sensitivo, o sea, a partir de ahí abajo el paciente no siente nada, ¿sí? A partir de vale. ¿Vamos? ¿Preguntas o dudas de esto? Que me interesa que reconozcamos, ¿no? Como bueno, si llegamos a los síntomas tardíos, veo que llegamos tarde, ¿no? Hay que ver un poco los de arriba. ¿Qué hago? La resonancia magnética de columna vertebral completa con gadolinio. Se la puse así para que sepan cómo pedirlo, porque puse con 5 trajes, no sé, así. ¿Está? Se pide con gadolinio para ver directamente cómo está la médula y ver las estructuras adyacentes. ¿Sí? Ahora, estoy en no sé dónde, que no tengo resonancia o el paciente tiene un marcapasos y no puedo hacer una resonancia. Lo que está escrito es la mielografía con tomografía computarizada, que básicamente es hacer una función lumbar, pasarle contraste y hacer una tomografía, que la verdad que no sé si se hace, me quedo pendiente de eso del lugar porque estaría. Suena sacado. Pero idealmente en lugar uno hace una resonancia. Y después puedo hacer una radiografía simple de columna, obviamente que no voy a ver la médula, pero así como de manera indirecta puedo ver alguna lesión ósea, ¿sí? Por destrucción, colapso, listesis. Pero no me va a hacer para ver, no me va a servir para ver la médula. Lo que yo tengo que hacer es una resonancia, ¿sí?
Entonces, ¿qué hago? Está acá en el cierre, bárbaro, levanto el teléfono y llamo a la neurocirugía. Estoy en no sé dónde. Primera movilización. Que el paciente se quede quieto. ¿En qué posición? Posición supina neutra, ¿sí? No, tampoco tengo que poner una posición particular, pero quieto. Quieto y en posición supina neutra. ¿Qué hago? Corticoides, gold standard, ¿sí? Cualquier masa o cualquier compresión neural, corticoides a dosis. Texa 0,6 a 1, miligramos por día, no venoso en 4 dosis, ¿sí? Lo que va a ayudar es a reducir ese edema vasogénico que obviamente no va a hacer nada con el tumor, pero reduce todo el edema periférico que puede ser que alivie los síntomas. Obviamente que esto es a corto plazo, no le soluciona el problema, pero vamos a ver que el tiempo que yo demoro en tratar la compresión neural, es tiempo que, o sea, cuanto más tardo, menos chance tiene el paciente de recuperar lo que perdió, ¿sí? Entonces, estoy en un hospital, en medio de la nada, le mando corticoides y lo derivo. Levanto el teléfono y lo derivo, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado? No, ya, ¿sí? Es una resonancia y que alguien lo ve. El tratamiento, básicamente, obviamente lo va a hacer el neurocirujano, pero lo que hay que hacer es un examen neural, se entra por la parte posterior, que es una anatomía posterior, que libera la médula y en el caso de ser una masa, lo que va a haber es una resección, ¿sí? Y ahí un poco depende también de qué es lo que vean, cómo lo reseca, si es cortado parcial, pero bueno, un poco ese es el tratamiento. La eficacia de la cirugía para recuperar la función depende de la rapidez con la que se realice y el estado neurológico preoperatorio. ¿Sí? Lo que se vio es que en pacientes parapléjicos, dentro de las 48 horas que se operaron, lograron recuperar a íntegro la función. Ahora, cuanto más tiempo tardo, obviamente menos chance tengo de recuperarla. Otra cosa que tengo que tener en cuenta a la hora del tratamiento quirúrgico es el tema de las fracturas. Si yo tengo 3 vértebras fracturadas, aparte de hacer la descompresión neural, voy a tener que hacer una reparación de la parte ósea, ¿sí? Y después, obviamente, el tratamiento de las fracturas, ¿sí? Rayo, quimio, depende de lo que sea. Muy bien, el paciente le pusimos oxametazolando a altas dosis, vimos que estaba con un globo vesical, así que lo sondamos, le pusimos analgesia, llamamos a la neurocirugía, y resulta que tenía una metástasis vertebral por un linfoma no Hodgkin. En la placa de sí, una masa también. Bueno, listo. Siento que es muy rápido. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, cualquier cosa, el teléfono de Onco, ya lo sabes. Copones, ya está. Sí, 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 sí. no es solo para Pero solo sólido. para sólido, claro. Así que Suerte. para el electrostatino. Adiós.